En este video vamos a completar nuestra discusión de contratos y hold up. Para ello entonces es bueno empezar recordando la forma, digamos, que podríamos pensar este problema en general, digamos, una empresa que acá le llamamos empresa U, que es la que tiene que tomar la decisión de invertir o no invertir, va a invertir en este activo específico A. Este activo específico es en nuestro ejemplo en el video anterior era esta maquinaria específica que le permitía hacer un producto para la empresa D. Entonces es importante el hecho de que U va a hacer esta inversión en este activo, digamos, que va a tener y que en parte esta inversión sería la que lo deja en parte atado a D. Y, y, y por otro lado, vamos a pensar en general que podría existir, digamos, una segunda opción, digamos, y esta segunda opción de venta, digamos, es importante tenerla en cuenta porque le va a dar, digamos, un piso a la negociación posible, a la renegociación posible que podría establecer desde el contrato, como vimos en el ejemplo anterior. Un elemento adicional que podríamos incluir acá, que sería interesante incluir acá en este esquema también, es la posibilidad de que U pueda hacer un esfuerzo para llevar la tarea para llevarle este producto adelante también, además de simplemente invertir. Si lo pensamos de la lógica del principal y el agente, como vimos anteriormente, podríamos pensar también que U también podría llevar un esfuerzo adelante para realizar la tarea. Y lo interesante es pensar cómo va a ser ese esfuerzo. Digamos, si acá lo que estoy permitiendo es que hayan varias posibles tareas, digamos, varios posibles tipos de esfuerzo que uno podría llevar adelante para, por ejemplo, llevar estos portavasos adelante, digamos, con términos del diseño y qué sé yo. Y básicamente acá lo que uno podría ver, digamos, es que desde el incentivo de U, si U ya prevé la posibilidad de que le vayan a renegociar el contrato como un escenario posible, entonces, entonces es interesante notar que va a ser eficiente para U eh, poner algo de esfuerzo en algunas acciones que incrementen el segundo, su opción de salida, ¿no? Su segunda opción, ¿no? Porque esto en definitiva es lo que le pone el piso al al precio que puede recibir. Entonces es interesante notar eso porque desde el punto de vista de D, que es el que ofrece el contrato, eh, digamos, le gustaría, en términos del modelo de principal agente, que U ponga el máximo esfuerzo posible, digamos, para realizar el trabajo adelante, pero si al mismo tiempo existe esta posibilidad, digamos, de la renegociación, digamos, por más que a priori no sea el interés de D, podría ser que U ya no quiera poner tanto esfuerzo, digamos, o ponga menos esfuerzo, porque la capacidad de hacer esfuerzo es limitada, y termine poniendo un poco más de esfuerzo en en aumentar, digamos, el valor de D', y eso, digamos, y eso es ineficiente desde el punto de vista de D, ¿no? Entonces eso es algo también, un elemento adicional que estamos añadiendo ahora a este esquema que podría ser interesante para notar. Entonces, en definitiva, algunas observaciones que podemos hacer sobre la situación del hold up. Entonces, en primer lugar, lo que ya mencionamos, que el primer resultado es la subinversión, que surge a partir de el riesgo que percibe U de que le vayan a renegociar el contrato, entonces termine invirtiendo menos de lo que invertiría o directamente no invierta. Ese podría ser un resultado. Si pensamos en términos, digamos, la segunda cosa sería si pensamos en términos de las causas que están generando esto, entonces es interesante que nos demos cuenta que es
precisamente la especificidad de la inversión, digamos, que está llevando U adelante, la que lo deja atado, ¿no? Entonces a eso nos referíamos con el compromiso, digamos, en el video anterior. La cuestión de que yo estoy invirtiendo en una máquina o estoy invirtiendo en algo que me ata en términos de la relación. Piensen, por ejemplo, para no pensar en términos de una máquina que solamente hace portavasos para un producto, para un cliente específico, digamos. Piensen, por ejemplo, una decisión de ubicar, de instalar una fábrica para proveer insumos para otro cliente y instalarla cerca de donde mi cliente está. Digamos, bueno, o sea, si yo lo hice específicamente para poder aprovechar ese contrato, bueno, quedo en parte atado, digamos, a poder mantener mi relación contractual con el cliente, ¿no? Entonces ese podría ser otro ejemplo para pensar, digamos, la situación de una inversión específica. En segundo lugar, mencionar lo que vimos recién, entonces en términos de que va a generar también una ineficiencia en términos de esfuerzo, por esta cuestión de que U empiece a pensar, digamos, en su plan B. Y por último, si queremos pensar entonces en cuál podría ser una solución para esto, entonces una solución para esto podría ser, digamos, la integración, o sea, que haya una fusión o una adquisición. ¿Por qué? Porque eso básicamente eliminaría el problema de base, o sea, ya no habría, si la empresa está integrada, digamos, si D compra U, por ejemplo, entonces ya directamente puede llevar adelante ella misma, digamos, todo el proceso de inversión. Entonces, de alguna manera, entonces podríamos pensar que básicamente esta versión de la teoría, en primer lugar, me está diciendo cuando hayan activos específicos de este tipo para contratar, no va a ser tan recomendable contratar, sino que los problemas, digamos, que se generan a partir de las dificultades de hacer contratos van a redundar en que sea más conveniente estratégicamente integrarme, digamos, con la otra empresa proveedora o directamente comprarla. Ya podemos ver que básicamente se resolverían los dos problemas que estamos mencionando acá de una sola vez. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar acá, si bien esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos los papers de Hart, que la integración, si nosotros estamos proponiendo la integración, lo que terminan haciendo al final del día es generando una sola empresa con un principal y un agente, o sea, es decir, podríamos pensar que la integración, pensemos la situación donde D compra a U y entonces D ahora sería el principal, U sería el agente y vamos a estar en la situación del principal agente donde el problema ahora es cómo motivar de manera óptima entonces a la gente. ¿Por qué surgen problemas de motivación? Bueno, básicamente ahora el agente ya no es el dueño, digamos, de todos los resultados de su trabajo y de su esfuerzo, digamos, como cuando él era contratado, sino que ahora, digamos, los beneficios en principio se los lleva el principal y entonces habría que empezar a pensar en cómo lo vamos a motivar y vamos a resolver ese problema. Entonces la solución, digamos, no es perfecta, entonces caemos en una situación en donde hay beneficios y hay costos, digamos, de una posible integración y va a depender de las características específicas, digamos, del caso, digamos, qué es lo que conviene hacer.
bueno, vamos a ir avanzando en esto con más detalle, viendo más ejemplos en los próximos videos.